Buen día con todos. Una vez más, vamos a continuar con el análisis de cada una de las teorías que sostienen las distintas perspectivas del desarrollo. Vamos a iniciar con la perspectiva psicoanalítica de Freud. Es importante y ustedes ya tienen conocimiento previo respecto a esta propuesta realizada desde la corriente psicológica del psicoanálisis, donde Freud fue su fundador. Él sostiene que existe unas fuerzas inconscientes que son las que motivan la conducta humana. Es de tal manera que la expresión de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra personalidad va a estar fuertemente influenciada por una serie de fuerzas inconscientes. A él, la principal fuerza inconsciente, él la llamó el líbido y plantea que la búsqueda de la satisfacción, la expresión de este líbido es el que va formando la personalidad del sujeto, que justamente son una serie de conflictos emocionales inconscientes los que le van dando forma a esta expresión de la personalidad, de tal manera que estos impulsos biológicos redirigidos son los que nos permiten vivir en sociedad. Ustedes recordarán que Freud planteó una estructura de la conciencia y del ser humano, de la personalidad humana, organizada en el ello, el yo y el superyo, donde el ello consistía justamente en toda esta serie de impulsos naturales, instintivos y biológicos, normalmente orientados hacia la búsqueda del placer. El superyo, el conjunto de estructuras y normativas que plantea el- la sociedad en la que vivimos, y el yo, una suerte de mediador entre estas dos, buscando que el sujeto de alguna manera pueda expresar o manifestar ese conjunto de impulsos biológicos de alguna manera reprimidos en el ello y al mismo tiempo satisfacer las demandas de la sociedad. Entonces, en este proceso que Freud plantea desde el inconsciente, em, se va desarrollando el sujeto a través de las denominadas etapas psicosexuales, en donde, ya sea por mucha o por poca gratificación de estos impulsos inconscientes venidos del ello, se produce una fijación del sujeto en cada una de estas etapas. Es decir, de alguna manera, el sujeto adulto va a expresar en su conducta y personalidad las consecuencias de la falta de gratificación o el exceso de gratificación en una etapa del desarrollo anterior. Si es que el sujeto se queda fijado en la etapa oral, podría presentar ciertos cambios en su conducta, mostrándose a veces adicto al tema del cigarrillo o del alcohol. En otras ocasiones podría mostrarse también emocionalmente reprimido o introvertido. Y así una serie de características que se van mostrando a lo largo de las distintas etapas si es que se ha producido dicha fijación: la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. En todos estos detalles, Freud también hizo algunas contribuciones con sus propuestas relacionadas a los diferentes complejos, como el complejo de Edipo o el complejo de Electra. En definitiva, el sujeto va a expresar su conducta, su personalidad, y se va a ir formando o construyendo la misma en función de la relación que el yo logre hacer entre las demandas del super yo y los impulsos retenidos en el ello, a través de una serie de etapas aquí expresadas. Entonces, esta es la forma en la que el psicoanálisis veía el desarrollo, una relación entre
el sujeto que tiene esta fuerza interna, activa en sí mismo, y un ambiente formador. Entonces, la relación entre el sujeto y el ambiente generaba estos procesos de equilibrio o desequilibrio, denominados traumas o fijaciones, que iban a ir marcando la expresión de la personalidad del sujeto en la vida adulta. Así explicaba el psicoanálisis el desarrollo. En este sentido, también, dentro de la misma línea psicoanalítica, uno de sus seguidores, denominado Erik Erikson, él plantea también una propuesta en una serie de etapas del desarrollo, pero Erikson se concentra un poco más en lo psicosocial. Él considera que el yo se desarrolla a lo largo de toda la vida y que va pasando distintos momentos de crisis, la formación de la personalidad. Estos momentos de crisis estaban ampliamente influenciados por el entorno social. Entonces, para esta perspectiva, dentro del psicoanálisis, en esta teoría de Erikson, el desarrollo también está impulsado por una fuerza inconsciente y la personalidad se va formando en el sujeto por la relación que se da entre esta fuerza inconsciente y su entorno social, lo cual a través de una serie de etapas a manera de crisis van formando la personalidad. Otra de las perspectivas, alejándonos ya del psicoanálisis, es la perspectiva del conductismo. El conductismo es una de las teorías más fuertemente establecidas en la educación y en la psicología, sobre todo durante el siglo XX. La misma, de manera bastante científica, con el uso de métodos empíricos, le permitió alcanzar resultados importantes en la comprensión de la conducta humana y en la manipulación de la misma. Es así que para el conductismo, el desarrollo no es más que el resultado del aprendizaje. Es decir, que en este caso, el ambiente es el que se establece como el elemento más significativo en el proceso de desarrollo. No niega que la biología fija los límites, pero cree sin duda que es el ambiente, el proceso que ocurra a través de una serie de estímulos, el que va a promover las respuestas del sujeto, generando de esta manera su desarrollo. Es así como nosotros conocemos que los conductistas plantearon y explicaron ampliamente el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante dentro de sus estudios tanto con animales como con personas. La clave de ambos condicionamientos que ustedes estarán estudiando con mayor detalle en la asignatura de psicología del aprendizaje sostiene que es el reforzamiento el que aumenta la frecuencia de una conducta. En la medida en la que un sujeto actúa de una manera, se comporta de una manera y encuentra, ya sea de manera externa, es decir, dada por otra persona o dada por el mismo hecho o fenómeno, algún tipo de satisfacción o gratificación va a hacer que esta conducta se haga más frecuente. Es decir, si es que usted encuentra placer en ver videos en el YouTube, en poder chatear en el WhatsApp, en revisar su Facebook, y esto le produce a usted sentirse relajado, gratificado, premiado de alguna manera, satisfecho, esto va a hacer que usted haga con más frecuencia esta conducta. Imaginemos nosotros que en cambio al revisar nuestras redes sociales o ver videos, nosotros recibiéramos descargas eléctricas o algún tipo de aversión frente a esta conducta. Es sin duda que nosotros vamos a alejarnos de esta conducta,
y sería cada vez menos frecuente y no al contrario más frecuente. Entonces, en este concurso entre premios y castigos, recompensas y aversiones, gratificación, es en donde radica la propuesta fundamental del conductismo. El castigo debilitaría y disminuiría, como mencionamos, la frecuencia de una conducta. Y es a través de estos mecanismos que se logra la modificación de la conducta. No olvidemos que el aprendizaje desde el conductismo es la modificación de la conducta. El niño no podía escribir, ahora puede hacerlo. El niño no podía caminar, ahora puede hacerlo. No conducía bicicleta, ahora lo hace. Por ende, es la conducta la que evidenciaría que realmente se ha generado un aprendizaje en el sujeto. Esto es importante porque para el estudio de la psicología del desarrollo, los conductistas plantean entonces que es justamente el ambiente, los estímulos, los condicionamientos efectuados sea por gratificación o aversión y castigo, que van moldeando el proceso de desarrollo. Es decir, que el sujeto tendría una posición un poco más pasiva en, en este proceso y solamente sería reactivo frente al estímulo, produciendo una respuesta incluso inconsciente. De tal manera que el conductismo no plantea en sí misma una propuesta organizada a través de etapas y presenta esta mayor significación del ambiente dentro de la explicación de los procesos del desarrollo. Dentro de la corriente conductista, pero es muy interesante cómo dando pasos hacia la corriente cognitivista, tal vez sería el autor y la teoría que propone una transición del conductismo al cognitivismo, encontramos nosotros a Albert Bandura, desde su perspectiva del aprendizaje social, la misma que también van a estudiar con mucha más profundidad en psicología del aprendizaje. Él plantea que hay un determinismo recíproco entre la persona que actúa en el mundo y el mundo que actúa en la persona. Miren, comienza a quitarle un poco el protagonismo totalmente ambiental que le daba el conductismo para darle un equilibrio también a una participación activa del sujeto en su propio proceso del desarrollo y una interacción entre estos dos elementos, el ambiente y el sujeto. Él plantea que a través de modelamiento, las conductas que se van a ver más frecuentemente repetidas y que se van a establecer como verdaderos aprendizajes serán las conductas que sean valiosas culturalmente. ¿Qué es esto del modelamiento? Básicamente los niños crecen y van a ser influenciados por los modelos sociales que ellos observan, en particular las personas de su entorno familiar. Es decir, en palabras más sencillas, el niño aprende por observación, el niño aprende por imitación. Él ve hacer y luego repite lo que ha visto hacer. Él observa cómo se dicen las palabras y el niño comienza a imitar, a repetir las palabras escuchadas. Si no las hubiera escuchado, no las podría repetir. Entonces, esta es la propuesta fundamental del aprendizaje social y va estructurando cuál es su posición con respecto al desarrollo. La teoría social cognitiva pone en énfasis los procesos cognitivos en el desarrollo. Es decir, que el sujeto no se mantiene solamente como un ente pasivo que de manera hasta inconsciente, involuntaria, responde a los estímulos del entorno, sino que el sujeto se presentan estímulos, él los observa, ahí hay una participación activa, él los aprende, otra participación activa, y añade o modifica eso. Es decir, que las imitaciones no son exactamente idénticas a las observaciones originales, sino que él le pone un plus, un extra, un añadido. El sujeto también añade y modifica lo que está observando. En definitiva, llegará a una eficacia personal en estas culturas sociales, en estas conductas socialmente aceptadas o culturalmente valiosas, el saludar, el despedirse, el trabajar, el estudiar, el hablar, son útiles y por eso son recompensadas en el sujeto, dando en él una confianza en sí mismo. Esta es la postura fundamental de Albert Bandura.